Hay que imaginarse esto. Durante más de un siglo, una única unidad militar dominó los campos de batalla de Europa de una forma, de una forma absoluta. Hoy vamos a intentar descifrar la fórmula del éxito de los tercios españoles, que eran, muy posiblemente, la infantería más temida y respetada de toda su época. A ver, pongamos la cifra en perspectiva. 150 años. Durante todo ese tiempo, la ecuación era bastante simple. Si un rey o un emperador europeo quería ganar una guerra, los necesitaba de su lado. Punto. No había más que hablar. Eran, sencillamente, la élite. Y ojo, que esto no es una exageración, ¿eh? Su fama era tal que su mera presencia en un campo de batalla ya se consideraba casi una garantía de victoria. Se les veía como una máquina de guerra perfecta, una fuerza que era prácticamente invencible. Esta frase lo dice absolutamente todo. Y lo increíble es que no es de una película. No, es la respuesta real que dieron cuando les ofrecieron rendirse. Así era su mentalidad. Ese era el código que los definía incluso antes de que sonara el primer disparo. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde estaba el truco? ¿Era su armamento? ¿Sus tácticas, que eran revolucionarias? ¿O había algo más? Algo, no sé, más profundo, algo intangible. Pues bien, en este análisis vamos a desgranar esa fórmula que los convirtió en una auténtica leyenda. Para entender el secreto, lo primero es desmontar la máquina pieza por pieza. Hay que ver qué era exactamente un tercio y, sobre todo, cómo estaba construido para ser tan eficaz. Vale, la definición básica es unidad de infantería de élite. Pero eso sinceramente se queda muy corto. La verdadera revolución estaba en cómo combinaban sus fuerzas. Piqueros y arcabuceros luchando con una coordinación que nadie había visto antes. Su nivel de organización y disciplina era tal que, hoy en día, se les considera el auténtico embrión de los ejércitos modernos. Y aquí entramos ya en el hardware, por así decirlo. El núcleo de su éxito. Esa combinación letal de picas y pólvora que literalmente reescribió las reglas de la guerra en toda Europa. Para entender lo genial de la solución, primero hay que entender el problema. La guerra estaba cambiando a toda velocidad. La caballería pesada, el típico caballero medieval que había sido el rey del campo de batalla durante siglos, pues cada vez era más vulnerable. Hacía falta una nueva respuesta, y un genio militar llamado Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, fue quien la encontró. Su táctica era como una coreografía mortal, perfectamente ensayada. Primero, los arcabuceros que estaban en los flancos, en las llamadas mangas, soltaban una lluvia de plomo. Acto seguido, se replegaban al centro del escuadrón, a un auténtico bosque de picas para poder recargar con total seguridad. ¿Qué pasaba entonces? Que cuando la caballería enemiga llegaba a la carga, se estrellaba contra ese muro de acero impenetrable. Simple, elegante y, sobre todo, devastador. Es que cada soldado era una pieza clave en un engranaje perfecto. Los piqueros eran el núcleo defensivo, la fortaleza móvil. Los arcabuceros daban la potencia de fuego, rápida y flexible. Y luego estaban los mosqueteros, que eran como la artillería pesada de la unidad, con proyectiles capaces de atravesar las armaduras más gruesas. Juntos creaban una unidad que era completamente autosuficiente en combate. Bien, ya hemos visto el hardware, las tácticas, las armas, pero toda máquina necesita un motor, un alma. Y es aquí donde la historia de los tercios se vuelve realmente fascinante, porque no todo era gloria y disciplina. La vida de estos soldados era una paradoja andante, un equilibrio imposible entre el máximo honor y la miseria más absoluta. Por un lado, un código de lealtad y una reputación que defender a muerte. Muchos eran hidalgos, nobles venidos a menos, que buscaban la gloria que no encontraban en casa. Pero por otro lado, la cruda realidad. Meses, a veces años sin cobrar. El hambre, el frío, las enfermedades. Esto llevó a una costumbre muy curiosa. Eran famosos por sus motines, pero ojo, tenían su propio código. Solo se motinaban después de haber ganado la batalla. Pero claro, esa dureza tan extrema forjaba un vínculo indestructible, la camaradería. Se organizaban en pequeños grupos, los camaradas, donde lo compartían absolutamente todo, desde la comida hasta el último peligro. De hecho, la palabra que usamos hoy en día, camaradería, viene de ahí. Y otro detalle que lo dice todo. Como cada uno tenía que pagarse su propio equipo, cuando por fin cobraban, a menudo se lo gastaban en ropas carísimas, sedas, encajes. Querían proyectar una imagen de señores de la guerra, no de simples soldados a sueldo. Y toda esta mezcla de táctica de vanguardia y espíritu inquebrantable, toda esta teoría se puso a prueba de la forma más extrema posible en uno de los episodios más alucinantes de la historia militar europea. La escena es casi de película de terror. Estamos en diciembre de 1585, en Flandes. Unos 4.000 soldados de un tercio están atrapados en un islote de barro en mitad del río Mosa, completamente rodeados de agua. La situación es desesperada, completamente cercados por la flota holandesa, que controla todas las salidas.
No tienen comida. Están empapados por una lluvia helada que no para. No hay escapatoria posible. Es una trampa mortal. El almirante enemigo, que se veía ya ganador, les ofrece una salida, una rendición honrosa. La elección parecía bastante obvia, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pensaba él. Y entonces, en el peor momento imaginable, pasa algo que lo cambia todo. Un soldado, cavando una trinchera para protegerse, da con algo duro en el barro. Es una tabla de madera. Al limpiarla, ve que es una imagen de la Inmaculada Concepción. Para unos hombres, en esa situación, aquello no era una casualidad, era una señal del cielo. La moral, que estaba por los suelos, se dispara. Y esa misma noche se desata un viento gélido, un viento anómalo, fortísimo para esa región y esa época del año. La temperatura cae en picado, de forma radical, y las aguas del río que los tenían atrapados empiezan a congelarse, hasta que se convierten en una placa de hielo sólida. Al amanecer, el camino estaba despejado. Los tercios simplemente salieron de su refugio, marcharon sobre el hielo y asaltaron los barcos enemigos, que ahora estaban inmovilizados, atrapados en su propia trampa. La victoria fue total y aplastante. El almirante holandés, completamente atónito, solo acertó a decir: «Tal parece que Dios es español». Pero claro, ninguna era de dominio dura para siempre. La de los tercios también tuvo su final, aunque su leyenda, y como veremos su legado, siguen muy vivos. Su canto del cisne fue en la batalla de Rocroi, en 1643. La batalla estaba perdida, el ejército español derrotado, pero allí, en medio del caos, quedaba un último cuadro de tercios, rodeados, superados en número, y se negaron a rendirse. La admiración del ejército francés por su valor fue tal que ocurrió algo casi único en la historia militar. Les permitieron abandonar el campo de batalla con sus banderas desplegadas. Fue una derrota militar, sí, pero una victoria para su leyenda inmortal. Y ese legado se ha colado hasta en nuestro lenguaje. Seguro que se ha oído alguna vez la expresión poner una pica en Flandes, ¿no? Se usa para describir una tarea que es casi imposible. Pues bien, la frase nació del esfuerzo titánico, logístico y económico que suponía para el Imperio español mantener a un solo soldado en un frente de batalla tan lejano y costoso. Y quizá nada resuma mejor la vida de estos hombres que este dicho que corría entre ellos: España, mi natura, mi origen; Italia, mi ventura, donde iban a buscar fortuna; Flandes, mi sepultura, el destino más que probable. Honor, ambición y sacrificio. Ese, y no otro, era el precio de la leyenda.